ustedes. No eres más que un espectador asombrado. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se transmite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Korsch y quien me acompaña hoy es la cantante, compositora, escritora, poeta, Marian Kroll. Bienvenida, Marian, a Tinta de Escritores. Muchas gracias, Daniel. Un placer estar acá. Aclaro que es suiza-uruguaya. Inglesa. Inglesa. Sí. Bien, tu música, que se puede escuchar para referenciarla, que nos están viendo, en YouTube, en Spotify. En todas las plataformas. En todas. Sí, sí. Bien, hay un equilibrio muy bello, muy armónico entre el soul y el jazz. Al menos es mi percepción. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, tiene esos ingredientes. Yo he estado usando soul pop porque hay ingredientes que no son jazz y que no son soul, entonces entra más en música popular, pero coincido contigo. Basándome un poco en tus composiciones y que después la gente la va a escuchar en las plataformas, entrando en lo que es el tobogán de la composición, ¿no? Porque se entiende que de alguna forma la música llega a nosotros y la canalizamos, por eso digo que es como un tobogán. Dos ejemplos te voy a poner sobre lo compositivo, que yo creo que son extremos, pero suceden, y vamos a ver qué me decís. Por ejemplo, una obra de tango muy conocida como La Comparsita, creada por Gerardo Mato Rodríguez. Él la creó en un momento donde estaba como en un delirio de la fiebre que tenía, pero escuchaba la melodía de La Comparsita en su mente, y como no sabía escribir música, le pidió a su hermana que lo hiciera, y después que volvió de ese estado febril, la música que escuchaba era la música que habían escrito, y eso fue La Comparsita, tal como él la recibió en ese estado. En otro momento del tiempo, de la historia, otro músico conocido, Paul McCartney, en un sueño entiende que viene la música de Yesterday y la lleva, cuando despierta, lo primero que hace es grabarla porque la tenía completa en la cabeza, la melodía me refiero. Y eso, bueno, creo que son dos ejemplos que nos muestran cómo es el mundo de la composición, pero cómo es, contanos como compositora, ¿has vivido alguna experiencia así? ¿O alguien cercano tuyo que haya tenido esa experiencia de canalizar la música así tal cual uno la siente? Sí, quizás de una vez toda una canción. Quizás tengo una canción que me llegó así de una vez, pero si no, coincido totalmente para mí las canciones se reciben. En mi caso, la mayoría de las veces las recibo por paquetitos, y a veces voy recibiendo paquetes y entiendo que son de la misma canción, pero todavía no sé en qué orden van. Y después ahí entra más un trabajo siempre es un trabajo de escucha, de sentir y escuchar de esas partes que uno recibe, cómo se arman, como si fuera un puzzle. Sí, para mí está mucho eso de recibir la música como es. Decime, cuando tú planteas una presentación, ¿no? ¿Hay canciones que tienen para vos un significado tan especial, si se puede, que tú decís, bueno, estas canciones siempre tienen que estar? Porque entiendo que como un escritor uno quiere todos sus libros o quiere todos sus cuentos o todos los capítulos de una novela, pero como músico hay piezas que siempre tienen que estar en una presentación tuya y otras que, bueno, pueden estar o no estar. ¿Existe eso? Sí, creo que cada canción decide un poco cuándo se presenta y cuándo no. Y tengo una canción en particular que siempre me sorprende porque está teniendo 10 años ahora esa canción, pero siempre la toco y siempre revela cosas nuevas. Creo que cada canción tiene una vida, un plazo de vida, y que hay algunas de ellas que sí, como que se plantean
vivir mucho tiempo y venir a todos los toques. Hay un tema, me gustan muchos de los que he escuchado, pero hay uno particular, se llama Río, que voy a intentar ponerlo al final de la entrevista, tal cual, con el video y todo que lo tiene hecho Marian. ¿Qué significa Río? Río es una canción que me encanta, de las que he recibido así Sí. del aire. Me llegó después de un encuentro en casa de un amigo mío, es una persona que vive con una discapacidad física, legado a una enfermedad degenerativa, y compartimos un momento de complicidad. Yo estaba en la cocina por su condición, cuando yo iba a casa de él, era yo que hacía el café. Y dada su situación, necesitaba que las cosas siempre estuvieran en el mismo lugar, que las cosas se hagan de forma, siguiendo un procedimiento para que él después pueda volver a encontrar los objetos exactamente al alcance de su mano, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento ya me había aprendido el ritual, dónde van las cosas, qué hay que hacer, y estaba haciendo el café y lo veo que me está mirando desde el paso de la puerta, y me estaba mirando con mucha complicidad, como diciendo, a ver si lo hiciste bien. Y yo lo miré y no le contesté nada, pero en la sonrisa decía, sí, ya sé cómo se hacen las cosas. Y en ese momento me tocó, en el mismo instante, el celebrar ese vínculo, esa complicidad, y a la vez la conciencia de lo efímero que era. Que con él, dada su situación, era la conciencia de esto tiene un fin, estaba siempre más presente. Y después de ese momento llegué a casa y me llegó esta frase que dice, cuando mi cuerpo se caiga en la cuenca del río, no me dejes saber. Y empecé a buscar, y me vinieron, pero también las busqué un poco, imágenes de cosas que pueden parecer dolorosas, pero sirven un propósito hermoso, o que al revés nosotros vemos como muy positivas, pero quizás tengan consecuencias en un momento dado negativas que uno no sabe, para jugar con ese tema de la conciencia, de cuánto agradable o desagradable puede ser estar consciente de las consecuencias de un momento. ¿Qué historia hay detrás de la canción? Sí, sí, sí. Bellísimo. Una historia que te va a acompañar toda la vida. Sí, y creo que las historias, las canciones que más me gustan, de las que me llegan, son las que más tienen una historia importante detrás. Sí. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, mis comienzos fueron a repetición. La música siempre estuvo. Me dices comienzo, lo primero en lo que pienso es, tenía 7 años, había escrito una canción y la fuimos a tocar con mi vecinita de 7 años también, sobre la mesa de ping-pong del parque para los vecinos. Así que eso fue un comienzo. Uh-huh. Pero después, cuando volví a empezar años después, diciéndome, bueno, ahora esto es en serio, quiero que se vuelva profesional, fue en el 2012 por ahí, y empecé con un guitarrista clásico. Entonces era muy interesante porque teníamos un set, llegamos a crear un set que eran canciones que no son clásicas, pero con arreglos de guitarra clásica. Y así empecé en Suiza. Después, en paralelo, porque yo no sabía muy bien qué disciplina elegir, monté un espectáculo interdisciplinario que tenía teatro, danza y poesía. Y la parte teatral tenía música, y la presenté en el Festival de Avignon, el Festival Off de Avignon, que es un gran festival de teatro en Francia. Y eso fue, sí, 2012-2013. Y ahí, a partir de ahí, ha sido hacer música, buscar conciertos, conocer nuevos músicos y estar en el proceso creativo. Una particularidad que tiene tu presentación es que lo haces en los 3 idiomas. Sí. Inglés, francés y español. Sí. ¿Por qué? Porque es mi mundo. Sacar una de las 3 sería traicionar, sería cortar un pedazo del mundo. De hecho, es interesante porque una vez leí un artículo que decía que en el cerebro de la gente que habla varios idiomas, el idioma termina tejiendo redes que consideran la mezcla de idiomas como uno solo. Y después uno, en función del contexto y de la persona con quien habla, elige
qué hilo tira, pero que en realidad está todo construido como uno solo. ¿Y cómo eres con respecto a los arreglos, ¿no? O sea, tú componés y tenés determinados arreglos en mente, pero cuando lo llevas al ensayo y hay otros músicos que intervienen allí y cada uno hace su aporte. Sí. Bueno, ¿cómo es esa dinámica? ¿Aceptás lo que te dicen o peleas todo? No, en realidad es un proceso mágico, porque fue encontrar las personas justas en el sentido de que sus mundos artísticos se encuentran muy bien con el mío. He estado trabajando con la banda con la que arreglo y que ha creado los arreglos de mi próximo álbum. Es un baterista que viene del jazz, un chelista que viene del clásico y un guitarrista que viene del blues soul. Y a nivel personal y musical hay una química que se creó que hace que yo llego y, bueno, ya nos entendemos también el lenguaje, porque no es que yo llegue diciendo acá, y oigo corcheas y estas notas, sino que llego diciendo, bueno, aquí quisiera un ambiente más así o asá. Y muchas veces sucede algo mágico que empezamos, 1, 2, 3, 4, hacemos la canción y ya suena como yo la oí bastante. Y me hace pensar, en respecto a tu primera pregunta, que quizás encontré una dinámica con unos músicos con quienes nos enchufamos todos a la misma radio y bajamos la canción como es la canción. Es un poco eso el proceso. Claro, entiendo que para ello lo que estás diciendo es importante. Ya hay un conocimiento con el grupo. Sí. Entonces sí. creo que es fácil interpretar lo que cada uno siente también, ¿no? Sí. Y después creo que la confianza en el oído del otro y en su competencia es vital, porque una parte del álbum, por ejemplo, la hemos estado trabajando con Marco Bailo, que de hecho hace casi 4 años trabajo con él, es un músico y productor argentino. Nunca nos vimos en carne y hueso, pero ya, o sea, se tejió una relación de trabajo. Y ahí es cuando nos hacemos escuchar las mezclas, cada uno dice, bueno, yo oiría más esto así o asá. Y lo que siempre aprecio mucho es trabajar con personas que dicen, bueno, lo intentamos. Y nunca hay no, así no puede ser porque ya es de otra forma, sino que es, bueno, intentemos. Y eso abre caminos. Sé que has trabajado como, no sé si la palabra es maestra o tallerista en idiomas, ¿no? Con niños refugiados. Uh-huh. Si bien tu trabajo fue justamente pedagógico en ese sentido, creo que la música no tuvo nada que ver, pero en ese sentido la música juega para todos un papel o un rol terapéutico. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? ¿Cómo funciona o no terapéuticamente la música? Sí, yo creo que es una herramienta para afinarse. Se dice afinar una guitarra, ¿no? Uh-huh. Sí. Y para mí la música es un instrumento para que cada persona pueda afinarse a su propia esencia, por llamarlo de una forma, y sobre todo cuando entra en el cuadro de un taller o de una actividad de hacer música juntos, que sea un taller, un momento de composición, un coro, nos activa la escucha. Y yo creo muchísimo en la escucha como activar en nosotros una postura de apertura a lo que es y sobre todo de apertura a lo que sentimos. Y dentro de mis creencias, adentro llevamos todo un GPS que nos dice esto me conviene, me está llamando, no sé, quizás me desperté esta mañana con una idea y esa idea la tengo que seguir. Y esas cosas se pueden aprovechar si uno escucha. Entonces creo que en ese sentido la música es transformadora. La música siempre ha sido también comercial, pero bueno, ha tenido sus variantes también. Pero dentro de lo comercial y en la actualidad,
¿No te parece que se ha volcado más, se ha roto un poco el equilibrio y se ha vuelto mucho más comercial de lo que podía llegar a ser? El, Porque tu música no lo es. mi O sea, música no lo es. ¿Qué es lo que nos hace decir que no lo es? Esa sería un poco la también, pregunta. también. Creo que ahí donde hay una disociación. Ojo, perdón, de que te interrumpa. Me refiero a comercial como algo que se produce como en un laboratorio y que específicamente está destinado a que sea pasado por la radio permanentemente, y que eso, bueno, despierta otras cosas. Sin embargo, hay otro tipo de música que también es comercial. Tu música yo dije, no es comercial, pero es comercial, todo es comercial. Pero lo que pasa es que lleva también a otro estado de conciencia, ¿no? Y no a lo efímero. Tu música te deja conectarte con el autor. Uh-huh. Quería aclarar eso. Sí, que de hecho la aclaración abre otra puerta, porque como bien lo dices, creo que el problema es cuando uno se sienta a hacer algo diciendo, ¿cómo hago que esto me dé dinero? En vez de, bueno, ¿de qué se trata? Y creo que el fenómeno que describes sucede en la música, que hay personas que se levantan de mañana, van al estudio preguntándose, bueno, ¿cómo organizo sonidos para que capten la atención y que Exacto. pasen en radio FM la semana que viene y que generen un montón de dinero? Creo que es un problema, creo que es un problema y creo que es un problema colectivo, porque te escuchaba afinar la pregunta y me decía, pero es que es lo mismo con la agricultura y con la producción de comidas, por ejemplo, y hasta con la salud se podría decir que es lo mismo. Entonces, o sea, musicalmente es un tema, pero creo que es resultado de un foco que en algún momento se fue hacia esto de el objetivo es el dinero y uno olvida pero ¿por qué quería hacer música al principio? Y en función de esta pregunta, que parece muy buena la respuesta también, hay gente que se plantea, o muchas personas se plantean, si es que estamos perdiendo creatividad en lo musical y estamos quedando en algo muy, muy básico, un poco lo que acabas de responder, o es que estamos en transición hacia otra cosa. A mí me encanta pensar que estamos siempre en transición. Después el tema de la creatividad, me pregunto dónde está habiendo espacio para ser creativo. Y no tengo suficientes conocimientos de historia, pero intuitivamente diría, creo que hubieron contextos históricos que dejaban más espacio colectivamente a expresar su creatividad, quizás por necesidad, porque había que arreglárselas, y entonces en esos momentos uno empieza a decirse, bueno, ¿cómo voy más allá de lo que conozco? Y que ahora estamos en un contexto en el que es más la persona que tiene una idea fuerte de yo quiero crear algo nuevo, va a tener que luchar contra la corriente, y colectivamente me parece que hay un fenómeno más de, bueno, no busquemos más, ya tenemos todas las respuestas, como lo decíamos un poco antes de la entrevista, ya sabemos que dentro de 6 meses sale el nuevo teléfono, entonces no seas creativo en preguntarte si quizás hay algo diferente que precisas en tu vida. Creo que hay un fenómeno de masa que quizás no está valorando la creatividad. Pero es mi respuesta hoy, puede ser que salga de aquí y cambie de opinión, pero... Es eso tan efímero que vivimos, ¿no? Sí. Creo que por ahí también se responden algunas de las situaciones que están planteadas. Marian, una alegría haberte recibido hoy en Tinta de Escritores. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a tu audiencia. Amigos, nosotros nos volvemos a encontrar aquí en la librería Mundos Invisibles, en Tinta de Escritores, la próxima vez. Adiós.